Payasos, ¿no? Buenos días a todos. Buenos días, alcaldesa con licencia, candidata a la reelección de la presidencia de Hermosillo, nuestra capital. Bienvenida a esta mesa Cancún, que por cuarta ocasión está con nosotros. Como siempre, te recibimos con mucho gusto. Y pues el protocolo ya te lo sabes porque pues ya eres reincidente. Pero te voy a hacer una refrescada de memoria. Primero, pues la presentación de nuestro invitado, para posteriormente la presentación de todos y cada uno de los miembros de esta mesa, que ya cumplimos 23 años, y manifestando el medio que representan, y posteriormente cederte la palabra para que nos platiques cómo te ha ido en tu campaña, que sabemos que, por ejemplo, el último evento grande que tuviste te fue bastante bien. Sabemos que vas adelante en tus encuestas, en la encuesta seria, y para posteriormente que nos platiques qué piensas en futuro, cuando ya seas alcaldesa nuevamente, en tu reelección, y llegar a la esencia de estas reuniones con las preguntas y respuestas de todos y cada uno de nuestros compañeros. Un saludo afectuoso a los señores Palacios de Caborca, que están difundiendo este evento directo en Caborca, cubriendo toda la zona del norte de Sonora, incluyendo Puerto Peñasco, para aquellos que tengan pretensiones a futuro para alguna cosa política. ¿Es su caso? Claro que es el caso. Perfecto, adelante. Entonces yo inicio con mi amigo Alejandro Padilla para su presentación. Adelante. Alejandro Padilla, Periódico Entorno. Gustavo Tena, con un ciudadano pensó en Sol de Hermosillo, Sonora Noticias, y para los de AP.com. Humberto Cojero, 90.7 en el comando de los domingos, ahí con Sebastián Moreno. Estamos a la hora. Buenos días, Luis Levaldo, de Fiesta Sonora. Buenos días, Celia Alberto de Cens. Es invitado especial de la mesa. Marcelo Gallo, de Grupo Lazo, Sonora Guayacán. Buenos días, Antonio Madero, columnista político, de Sonora y director de todas las formas de Buenos días, Gerardo Salazar, de Sonora. Buenos días, crítica. Buenos días, Carla Carmen, Noticias Sonora y Sonora. Buenos días, Arturo Ballesteros, Tribuna, Valor, colaboradora en Lanza, Sonora Hoy y FM, Obregón también, y Reforma, CNN, Discovery. Ex Bachoco. Buenos días, Fernando Ferrado, Sonora Hoy. Buenos días, Gilberto Méndez, mensajero. Buenos días, bienvenida a Armando Pava, Sonora Hoy. Buenos días, Cristel Ibarra. Invitada especial de la mesa. Sara Ortega, Sonora. Mucho gusto. Candidata, tienes la palabra. Muchas gracias, muy amables. Buenos días a todos. Agradecerles mucho el espacio. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? Hasta las 10:30. Muy bien. Bueno, pues antes que nada compartirles que estamos muy contentos de estar ya a 12 días de la victoria, de lograr un proyecto histórico para Hermosillo, por primera vez una reelección y por primera vez un proyecto ganador que logra este propósito, y creo que es dejar un precedente importante para el futuro de esta ciudad. La continuidad de un proyecto político en una ciudad tan grande como Hermosillo, en una ciudad metropolitana, es para bendición. El que un equipo de trabajo pueda tener la oportunidad de concretar muchos de los proyectos que definitivamente en 2 años y medio, en 2 años 8 meses es muy difícil concretar. Primero, pues quisiera hacer una reflexión brevemente de los retos que tenemos por enfrente, principalmente hablar del reto que implica seguir administrando una ciudad con la crisis financiera y la situación financiera que tiene la ciudad de Hermosillo no nos permite
presentarnos al electorado ni presentarnos ante nadie haciendo propuestas que pareciera que algunos olvidan cuál es la situación real de esta ciudad. Desgraciadamente el estilo que tomaron los últimos 15 años, los gobiernos que tuvimos, de optar por un endeudamiento exagerado, por una falta de equipamiento, por una falta de oficio para mejorar los servicios públicos, y también aunado a eso la corrupción en torno a contratos, a concesiones, a endeudamientos a corto plazo, a proveedores, al manoteo del patrimonio, a la venta de nuestros bienes, pues realmente nos obliga a nosotros a presentarnos siempre en las colonias con muchísima transparencia, como siempre lo hemos hecho. Algunas personas nos preguntan qué tan difícil es llegar a una colonia donde la calle sigue sin pavimentarse y que todavía nosotros volvemos a visitar a la misma colonia, a las mismas personas y vamos a pedirles nuevamente la oportunidad de continuar. Y lo que a mí me parece que es lo que sostiene un proyecto así, por un lado es el combate frontal que hemos hecho a toda la falta de equipamiento que tenía la ciudad. La gente ha visto cómo hemos ido avanzando en todos los servicios públicos, tanto el ISAF como Hermosillo, como vamos, nos dan una calificación muy superior a la que nos daban en el 2018 cuando llegamos, en recolección de basura, en alumbrado público, en distribución de agua, donde ahorita vamos a hablar de los últimos acontecimientos en este tema. Pero sí, definitivamente lo que nos ha permitido a nosotros seguir contando con la confianza y con la aprobación de la gente es que siempre se le ha hablado a la gente con la verdad. Tomamos un reto desde principios de año y era algo muy difícil de concretar porque había mucha resistencia y nos atrevimos nosotros a iniciar con un proceso en el cual a la gente, al líder de barrio, al líder de colonia, se les empezó a hablar de los estados financieros y empezamos a hacer esta conciencia de la realidad que tiene la ciudad. ¿Cuáles son los dos principales ingresos que tiene Hermosillo? ¿Cómo se están comportando estos ingresos? Y había resistencia porque hay muchos políticos y hay muchos equipos y mucha gente que sigue apostándole a la apatía de la gente, a la falta de capacidad de muchos equipos y de muchos políticos de sentarse realmente a conversar con la gente, a dialogar con la gente. Y cuando tú le explicas a la gente, por ejemplo, la urgencia que tiene Hermosillo de seguir invirtiendo en el equipamiento, la gente comprende que para yo poder atender 20, 30 o 40 solicitudes de poda de árboles, de limpia de terrenos, de limpia de canales, yo necesito dompes, mini montacargas, necesito retroexcavadoras. Si tú no tienes el equipamiento suficiente, no le puedes responder a la gente. En alguna ocasión alguien del equipo decía, deberías de ofrecerle a la comunidad que vas a atender sus peticiones en menos de 24 horas. Y la idea es fabulosa. Dije, con mucho gusto, el día que me estaciones allá afuera, 40 dompes, 40 mini montacargas, 40 retroexcavadoras. Y lamentablemente Hermosillo es una ciudad que cuando tú haces el inventario de su maquinaria, de sus herramientas de trabajo, te encuentras con una ciudad completamente desmantelada. Si nosotros vamos a Phoenix y vamos a Tucson y vas al departamento de servicios públicos, no terminas de ver la cantidad de equipamiento que tienes. Entonces, por un lado, sí es cierto que hay una quiebra financiera de facto, porque esta ciudad apenas tiene recursos para poder sacar adelante sus compromisos. Y por otro lado, pues evidentemente una falta de visión, de oficio y de operación, porque al final del día tú necesitas tener ahí un equipo técnico que esté pendiente del tiempo de respuesta, no solamente el tiempo de respuesta de la policía municipal cuando hablan al 911, es el tiempo de respuesta que tengo yo para responder a la atención de la fuga de agua, de la luminaria que se apagó, del bache que hay que ir a atender, de todas las solicitudes que la comunidad nos hace, porque al final del día, ¿cómo te evalúa el ciudadano? Con tu capacidad de respuesta. La gente tiene 30 o 40 años afuera viendo la calle sin pavimento. ¿Dónde tienes la oportunidad de hacer la diferencia? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad porque una crisis
la hicimos evidentemente una solución cuando resolvimos el problema de la falta de camiones recolectores de basura, cuando logramos equipar a la policía municipal, que de tener 40 patrullas pasamos a 172. Y yo platico una anécdota de una alcaldesa que aprecio mucho, independientemente de los colores. Yo soy una mujer que he aprendido a valorar a las personas, no por sus filiaciones o sus militancias. Y Maru Campos, que por cierto ella es candidata a gobernadora en Chihuahua, ella fue presidenta municipal de Chihuahua, después gana la reelección. Nos conocimos en una invitación que nos hizo el Departamento de Estado, fuimos 12 alcaldes del país a varias capacitaciones en Washington y en Chicago, y ahí empezábamos a hablar del tema de la reelección, porque varios alcaldes que estaban ahí estaban ya en su segundo periodo. Y ella me hizo el favor de venir a Hermosillo con todo su equipo. Y cuando los pares fueron a trabajar, a ir al campo, a ver qué maquinaria teníamos, por la noche tuvimos una reunión de trabajo. Y la verdad de las cosas es que yo resumo esta experiencia porque antes de la reunión previa, todos los titulares me llamaban para darme la retroalimentación. Entonces empiezo contándoles esta anécdota. Me habla el comisario y me dice, no tenemos manera de compararnos con Chihuahua. Allá los policías, cada policía tiene su patrulla. Terminan su turno y la estacionan. En Hermosillo jamás ha pasado eso. Las patrullas están encendidas 325 días del año, 24 horas. Nunca un gobierno ha sido capaz de tener el suficiente equipamiento para poder hacerlo así. Y eso te genera, obviamente, muchos gastos en talleres y falta de eficiencia, de control. Después, el director de servicios públicos me llama, Norberto, y me dice, Célida, tienen más de 30 barredoras y tienen más de 110 camiones recolectores de basura. Entonces, cuando tú empiezas a comparar una ciudad capital con esta, que es también una ciudad capital, más menos con la misma población, y luego te habla la tesorera y te dice, con un pequeño detalle, me dijo, ellos no tienen deuda, tienen 0 deuda en bancos. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta que sí hay casos de éxito en este país, porque no solamente es el caso de Chihuahua, sino también es el caso de Querétaro, de Aguascalientes y de algunos otros, que son municipios que no tienen deuda. Nosotros a diciembre del 2020 habíamos pagado 444 millones de pesos de intereses. 444 millones de pesos de intereses a diciembre del 2020. Entonces, más allá de la reflexión de qué es lo que han hecho los gobiernos del pasado, en realidad, cuando tú empiezas a ver los números, te das cuenta de que han sido pésimos administradores, porque no solamente es la deuda a largo plazo, que sí está registrada en bancos, es la deuda a corto plazo, en donde ahí también te das cuenta de la falta de oficio. Entonces, ¿cuál es la principal propuesta? Cuando a mí me entrevistan en la radio, me entrevistan en televisión, dicen, ¿cuál es tu principal propuesta? La principal propuesta es seguir saneando las finanzas de esta ciudad. Si no somos capaces de controlar el gasto, si no somos capaces de reducir la deuda pública a largo plazo, si no somos capaces de eficientizar el día a día de la administración pública, si no somos capaces de equipar a nuestra ciudad para poder cumplir con nuestras obligaciones constitucionales, que es dar servicios públicos, no vamos a poder solucionar absolutamente nada. Todo parte de una estricta administración. ¿Y cuáles son los logros en este sentido? Bueno, somos la primera administración en 15 años que no contrata deuda a largo plazo. Por el contrario, hemos abonado 140 millones de pesos de esos 1.834 millones que nos heredaron. En cuanto a proveedores, hemos pagado más de 400 millones de pesos de proveedores, de créditos que nos dejaron de cadenas productivas, deudas al SAT, porque ni siquiera pagaban impuestos, al Infonavit, al ISTESON, al propio sindicato. Y una de las herramientas más poderosas para tú poder controlar, porque la administración pública municipal, decía un buen maestro que yo tenía, la administración pública es porosa. Tú puedes tener control en una dependencia, pero hay muchas dependencias. Y dentro del director
abajo del director hay muchos funcionarios y por muchas partes de la administración pública puede haber fuga de recursos. Puede ser que tú tengas una línea de conducción de las finanzas, pero no todo el equipo. Y ahí lo importante de haber logrado implementar un sistema contable es que hoy por hoy ninguna dependencia puede meter una factura que no tenga suficiencia presupuestal desde tesorería. Y eso hace que contengas el gasto. Eso hace posible que al 30 de junio, como lo marca la Ley de Disciplina Financiera, independientemente del resultado del 6 de junio, yo estoy obligada legalmente a entregar una administración con 0 deuda a corto plazo y con todos los proveedores contraídos en este periodo pagados. Entonces, el valor que nosotros le damos al control y al saneamiento financiero es tan grande que yo insisto, nos hemos atrevido a ir a conversar. Tenemos más de 3,000 reuniones registradas en la ciudad de Hermosillo, en donde no hemos ido a decirle a la gente, quiero que votes por mí. Hemos ido a decirle a la gente, esta es la situación de la ciudad y esta es la planeación de lo que nosotros queremos hacer. Después de tantos años de malas administraciones y de despilfarro, la promesa es entregar un municipio en el 2024 con otras finanzas completamente distintas a las que recibimos. Y eso lleva tiempo. Las calificadoras financieras internacionales que vienen a auditarnos ya pasaron Hermosillo de una calificación negativa a una calificación estable. ¿Y por qué la Célida nos habla tanto de números y de finanzas? Porque no hay otra forma de responderle a Hermosillo. Si tú primero no sanas las finanzas, no vas a poder darle resultados a la gente. Ya, por ejemplo, el año pasado invertimos 494 millones de pesos en obra pública. Si nosotros comparamos todos los años de la última administración del Maloro, somos en el 2020 muy superiores a cualquier año, con la gran diferencia de que nosotros contratamos 0 deuda. No debemos un peso a los bancos. ¿Cuánto realmente vamos a pagar de esos 1,834 millones en bancos? Si nada más en 2 años hemos pagado 444 millones. Entonces terminas pagando 20,000 millones de pesos por una deuda en bancos. Es inaceptable, es erróneo el modelo, no es correcto. Porque, insisto, tenemos ejemplos de ciudades que no tienen deuda a largo plazo y que todas las participaciones federales las reciben íntegras y que toda la recaudación se invierte ahora sí en la ciudad y en infraestructura. Pendientes, evidentemente, después del tema financiero, el tema de seguridad pública, que es un tema en donde, en honor a la verdad, hay demasiadas cosas pendientes. El fondo del problema de la corporación de la Policía Municipal es el cómo llegan los policías a la corporación, qué capacitación y qué formación tienen. Si nosotros seguimos apostándole al modelo de después de preparatoria, un curso de 6 meses en el ISPE y después esa persona ya puede portar arma de fuego y tiene la capacidad intelectual, psiquiátrica y el control emocional para ir a las calles a enfrentar los retos que enfrenta la policía, estamos equivocados. Como sociedad estamos equivocados. Necesitamos reformar la Ley de Seguridad Pública del Estado y tenemos que proceder a una nueva forma de captación y de reclutamiento. Necesitamos licenciados, necesitamos gente que vaya a la universidad. Y por eso me he empeñado, había concretado con el anterior rector la primera licenciatura para seguridad pública, que es una licenciatura multidisciplinaria. No solamente necesitas saber de criminalística o de investigación o de manejos de crisis, tienes que saber de muchos temas. Y yo espero poder lograrnos liberar de la traba institucional que hoy tiene la corporación, porque la única forma de que yo pueda contratar a un policía es que egrese del ISPE. Y no podemos, insisto, pensar que un joven de preparatoria, después de 6 meses de un curso, ya es policía. La cadena de corrupción que hay dentro de las policías municipales tienen sus límites. Y esos límites los marca el contubernio de las autoridades.
Cuando tú rompes la red de corrupción desde presidencia municipal, secretaría del ayuntamiento y no desciende desde la cabeza, es muy distinto a que tú mandes una señal y a que tú estés recibiendo la aportación que te ofrecen, porque a mí me lo ofrecieron. Por supuesto que ningún alcalde está exento a esto, pero hay que tener muy claro para qué y por qué estás gobernando. A mí no me interesa estar recibiendo un maletín a la semana, como tampoco me interesaba meterme a la bolsa 8 millones de pesos en el pasado proceso de ascensos de los policías. Los policías pagaban entre 50,000 y 90,000 pesos por cada grado. Y es la primera vez que tuvimos un proceso, nos fuimos a la Universidad de Sonora, hicimos un proceso único, histórico en Hermosillo, donde todos los policías tuvieron que hacer su examen como cualquier estudiante con el mismo sistema que la Unison hace para ingresar a los nuevos estudiantes. Pasaron solamente 6 policías el examen. Y esa es la realidad de nuestra corporación, pero es una corporación en la que todo el mundo ha estado muy contento y muy tranquilo. Ahora quieren que los policías les resolvamos todos los problemas a la comunidad, cuando la comunidad no se ha preocupado ni siquiera de preguntarse cuánto gana un policía. Y un policía gana 13,000 pesos mensuales. Sin una clara carrera de ascenso, puede ser que un policía entre ganando 13,000 pesos y se vaya después de 30 años y se jubile ganando 13,000 pesos. Y eso no está bien. Si hay un patronato de bomberos, si hay un patronato de Cruz Roja, que son patronatos con causas muy, muy trascendentes, pues también un patronato de seguridad pública. Los anteriores patronatos, bomberos y Cruz Roja, tienen dinero, tienen impuestos que están signados. Ahora, el patronato de seguridad pública que nosotros conformamos tiene esta visión y es cómo logramos seguir capacitando a nuestros policías. Hoy tenemos a 140 policías estudiando en la universidad y les estamos pagando sus estudios. Tenemos a 2 incluso estudiando doctorado y 3 maestría. Y esto es porque necesitamos levantar la mira. La crisis de Tijuana y de Monterrey se contuvo con una profesionalización real de sus policías. Y esta es una manera muy importante. El otro tema que tenemos es un tema de presencia y de estado de fuerza. Esta ciudad requiere 500 cámaras de biovigilancia que el Estado nunca ha querido invertir. En esta ciudad necesitamos como mínimo 150 patrullas más. En esta ciudad tenemos un déficit de 300 policías. Según los estándares internacionales deberíamos de tener 600 más. Con 300 creo que pudiéramos avanzar. Esa es mi meta personal, contratar a 300 policías más en los próximos años. En este periodo únicamente logramos contratar un poco más de 120. Llegó la pandemia y se clausuró completamente la capacitación en el ISSSTE. Y los retos de seguridad pública son retos que tienen mucho que ver también con el desempeño de los ministerios públicos y el Poder Judicial. Es completamente erróneo pensar que el tema de seguridad pública es un tema exclusivo de las policías municipales, porque yo les puedo comprobar que hemos triplicado el número de presentados ante el MP con posesión de arma de fuego y con posesión de droga, y que la policía municipal está atendiendo más del 95% de los códigos rojos. Cuando hay un código rojo de alto impacto, el primer respondiente debería de ser la policía estatal. Y en el 95% de los casos es la policía municipal la que llega a hacerse cargo de los eventos. Una vez detenidas las personas y presentadas al Ministerio Público, empieza la caricatura del sistema de justicia y de procuración que hay en el Estado. Y cuando pasan carpetas bien integradas al Poder Judicial, está ahí flagrante la corrupción imperante en el Poder Judicial. Y a mí nadie me va a venir a contar, porque la persona que falleció en el Ballpark, que es un hecho que todos recordamos, esa persona la había detenido la Policía Municipal, la había presentado la Policía Municipal con un buen IPH. Más tardó en salir, que terminó como terminó y todo el mundo lo sabe. Cuando yo grabo un video, porque callaron los mariachis, en este estado los mariachis están callados, pase lo que pase. La vez que murió desgraciadamente asesinado un bebé, a mí me hablan y me dicen: Celida, ¿te enteraste que falleció un bebé? ¿Dónde? Le hablo al secretario de Seguridad Pública y le digo: ¿qué sucedió, secretario?
fue una bala perdida en un enfrentamiento de sicarios y estaba un matrimonio con el bebé en una carreta de sushi. Y los papás son buenas personas, no tienen nada. Yo le hablé a la fiscal en la funeraria. Yo le hablé a la fiscal, venga a hablar con los papás y comprométase a resolver. En este estado ha habido una ley mordaza para todos los periodistas y para todos los medios de comunicación, donde nadie puede hablar de nada. Pero la crisis que tenemos en este estado en el tema de seguridad pública es falta de oficio y procuración de justicia y falta de compromiso. La banda de los cubanos que llegaron específicamente a robar a casas de muy buenas colonias de la ciudad, donde todas tenían cajas fuertes. Es un verdadero grupo de personas que traen una suficiente inteligencia para llegar a Hermosillo a hacer y a dar esos golpes. La policía municipal los detuvo, antier los soltaron. Entonces no se puede avanzar así, no se puede avanzar así. Algo que sucede todos los días es, Célida, ahí está, mira, esa casita que está ahí, ahí venden droga, ahí está el tiradero. Y todo el mundo sabe dónde está el tiradero, pues. Pero no es mi tarea es preventiva. Y les duela mucho, les duela poquito, les duela demasiado, no es Hermosillo. No es Hermosillo en este 2021 el Hermosillo que yo recibí en el 2018. No lo es. Hemos reducido todos los delitos patrimoniales. Y si tú entrevistas a un dueño de cadenas comerciales de abarrotes, te dice cómo los asaltos a sus tiendas en el 2016, en el 2017, eran un caos. La situación de los macheteros, la policía municipal completamente corrompida. Y lamentablemente, en una época electoral, yo no tengo ningún empacho en decir lo que yo siempre he dicho. Yo le he comentado muchas veces a Leonel Cota, secretario del Secretariado Ejecutivo Nacional, como integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que está mal su fórmula para evaluar la reducción o el aumento de la incidencia delictiva en un municipio. A mí no me pueden evaluar por las carpetas de investigación que hace la Fiscalía. Ese trabajo es de la Fiscalía, a ella evalúenla con sus carpetas de investigación. Se los estaba comentando hace 3 días al Comité de Seguridad Pública Municipal y les digo, a ver, seamos capaces de crear el algoritmo que nos vaya a medir si estamos avanzando o no en el trabajo que hace la Policía Municipal. Porque, por ejemplo, me empeñé en lograr el semáforo epidemiológico por ciudad. Pues, ¿y cuántos pleitos me tuve que aventar con el Clausen? Que si rojo, que si naranja, que si... Espérame, hay que tener la capacidad de tener un indicador que nos diga si efectivamente estamos o no estamos en un color o en otro, y para eso hay muchas variables. ¿Cuáles son las variables que yo propongo para que me evalúen? 1, tiempo de respuesta. Una policía municipal que no está trabajando no llega al llamado del 911. El tiempo de respuesta es un indicador. El número de detenidos y de presentados ante el Ministerio Público, ese es un indicador fundamental. El hecho de que nosotros podamos estar integrando IPHs, ¿cuántos IPHs estás atendiendo? ¿Cuántos delitos de alto impacto estás atendiendo como primer respondiente? ¿Cuántos detenidos por armas de fuego? Y entonces sí, todas las variables que gusten y manden. Y entonces sí puedes evaluar a Hermosillo cómo vamos, incluso este tema yo lo he comentado. Si estamos evaluando la percepción de inseguridad y si estamos evaluando todos los servicios públicos, seamos capaces de ser el primer municipio en el país que tenga realmente una posibilidad de evaluar si estamos avanzando o no. Y uno de los indicadores tiene que ser el equipamiento. ¿Cuántas patrullas tienes realmente por zona? ¿Cuántos elementos disponibles? Cuando Hermosillo, ¿cómo vamos? Saca su encuesta del 2020 y dice lo que más le preocupa a la gente es la inseguridad. Por supuesto, yo también estoy de acuerdo con eso. Mal haríamos en no estar preocupados, más viendo el desastre que hay en otros municipios cercanos y donde no estamos ajenos a un exceso de droga y distribución sin límites en nuestros barrios. Porque en esta ciudad el consumo del cristal ha aumentado de manera impresionante en los menores de edad. Y tenemos vacíos en nuestra legislación.
¿Qué hacemos con el menor de edad que estaba vendiendo droga? Porque los están utilizando a los menores de edad, porque el menor de edad que es detenido simplemente se suelta. ¿Qué hacemos con los padres de familia que están utilizando a sus hijos para vender droga? Es trata de personas, es trata de niños menores de edad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No está legislado. No está legislado. Y nadie está haciendo nada al respecto. Entonces, nosotros hemos tratado de poner en la agenda pública, y por eso la clínica de adicciones para menores de edad. Porque si yo recibo un menor de edad en Barandillas que ya me está robando la pila del carro porque tiene una adicción, el Consejo Tutelar de Menores no me lo recibe. ¿Y a dónde lo mando? Y ese niño de 14 o 15 años todos los días tiene que salir a hacer lo que tenga que hacer, en el mejor de los casos limpiar parabrisas para poder seguir consumiendo. Y hay un vacío. Y callaron los mariachis, como callan los mariachis con el tema de las personas en situación de calle. Ni el gobierno federal, ni el estado, ni el municipio tienen facultades estrictamente bien claras y puntuales de qué le toca hacer a cada autoridad. Yo personalmente hace menos de 2 meses fui al mercado municipal. Está un señor allá afuera. Señor, necesita que lo llevemos al hospital. No, yo de aquí no me muevo. Yo aquí vivo con Migdelina, que es la presidenta ahí del mercado, de los locatarios. Célida, estoy muy preocupada por este señor, está muy enfermo, ven, ayúdame. Ahí te voy. Y el señor, en pleno uso de sus facultades, me dijo, usted me toca y me mueve de aquí y yo me voy a ponerle una queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es abuso de autoridad. Yo no puedo privarlo de su libertad. Entonces no está legislado, aún y a pesar de esta crisis, y que es evidentemente insuficiente el acuerdo que hicimos con la arquidiócesis de crear el Centro Galilea, donde les damos alimento, vestido, medicamento. Yo le he comentado a Alfonso Durazo, tú tienes varios problemas. El primero de ellos es que vas a recibir un estado con 28,000 millones de pesos de deuda, los que sí sabían gobernar. 14,000 millones de pesos de deuda de todos los gobernadores de la historia. Y este sexenio duplicó la deuda. Eso no se puede explicar de otra manera, como una verdadera estrategia de gente que no tiene idea de lo que es la administración pública. Tú no puedes llevar al Estado al grado de endeudamiento en el que está el Estado de Sonora, porque el gobernador Alfonso Durazo va a encontrar una crisis financiera impresionante. Y uno de los grandes problemas que va a tener el gobernador Alfonso Durazo es que va a tener que invertir en muchísimo, pero muchísimo, en el tema de salud mental, porque ahí están los adictos, las personas en situación de calle y las miles y miles de personas que padecen de sus facultades mentales y que no están atendidas por nadie. Basta recorrer algunas colonias, la que ustedes quieran, y tenemos miles de hogares con hijos con problemas mentales, donde está la mamá humilde, sencilla, que nunca ha tenido ni siquiera para un tratamiento. Ese es un problema del Estado. Y es un problema del Estado el que muchos niños, adolescentes y jóvenes ya traen un problema psiquiátrico y neurológico por el consumo de drogas. Porque el cristal, el problema que tenemos con el cristal es que genera una deformación en la función neurológica y es irreversible el daño. Entonces, queremos contener la delincuencia, necesitamos también contener el problema de salud mental y por otro lado, el tema de la maternidad y de la paternidad, porque es abrumador. No hay manera de que una persona con un poco de amor al prójimo no salga devastado o devastada de ver la realidad que estamos viendo en muchas colonias, donde la mamá y el papá son adictos y todos los niños también. Y el Estado tiene que tener esta capacidad de resolver. Yo ayer tuve una reunión con algunas personas y yo les decía, ¿cómo me gustaría a mí que tuviéramos tantito empuje como lo tienen los chilenos? Los chilenos tienen manifestándose agresivamente unos 5 años. Y es el país en Latinoamérica con el mejor servicio de salud, el mejor servicio educativo, el mejor servicio de transporte. Brincos diéramos tener en Hermosillo el sistema de transporte de salud, etcétera, etcétera. Y no están conformes. Y están ahorita a punto de iniciar a redactar una nueva constitución. Entonces,
yo creo que hemos sido demasiado tolerantes en demasiados temas y por eso a mí me gusta mucho incitar, motivar, empujar a una nueva conciencia ciudadana que se atreva a marchar, que se atreva a llevar sus pancartas, que se atreva a decir: a mí me pavimentas porque me tienes que pavimentar y a mí me tienes que resolver. A mí no me asusta la manifestación, me da mucho gusto que de ese letargo ciudadano en el que hemos vivido toda la vida, por fin empecemos a ver, y me motiva mucho porque viene una generación de jóvenes muy rebelde, pero en buen plan, bendito Dios, preocupados por el medio ambiente, preocupados por la diversidad sexual, preocupados por el cuidado de los animales, preocupados por la separación de residuos, preocupados por la forestación, preocupados por la contaminación, afortunadamente. Entonces, las autoridades no podemos quedarnos atrás. La verdad es que para mí ha sido un reto muy grande porque esta ciudad es una ciudad muy distinta a la que muchos piensan que sigue siendo. Esta es una ciudad metropolitana. Nos entregaron un estudio hace 2 meses donde lo que hicieron fue medir el ánimo social de la gente de Hermosillo. Y el ánimo social de la gente de Hermosillo, en un 42%, la gente aspira a un gobierno asistencialista. Y eso no es bueno, porque tener una comunidad donde el 42% quisiera no pagar agua, no pagar luz, no pagar nada, no pagar prediales, pues evidentemente nos habla de una comunidad a la que tenemos que seguir nosotros motivando, porque hay mucha gente que dice: ¿para qué voy a pagar el predial si de todas maneras se lo van a robar? Es un círculo vicioso que tenemos que romper y por eso hay que presumir lo que compramos, lo poquito que se compra, y hay que manejar el camión y hay que subirse a la moto y hay que subirse a todo para que la gente se entere lo que estamos haciendo con sus recursos. Es importante. Estamos compitiendo contra una señora que está buscando qué va a hacer de comer y qué receta tiene, y se le atravesó unos zapatos y luego le mandó un mensaje a su mamá y luego le mandó no sé quién, y de repente por ahí aparece la Celi de arriba de la moto. Ay, ¿qué ando haciendo esa Celi de arriba de la moto? Ah, compró patrullas. Estás compitiendo contra una persona que está muy ocupada en sus quehaceres y en lo que le interesa. ¿Cómo logras captar la atención por 5 segundos de un ciudadano al que después le tienes que decir: ¿me podrías ayudar a pagar el predial para poder seguir comprando equipamiento? Necesitamos hacer una inversión millonaria en nuestras instalaciones deportivas. Esa es la propuesta más urgente que tenemos que atender, porque si nosotros queremos contener el problema de las adicciones y queremos crear entornos de convivencia familiar, necesitamos invertirle en nuestros campos deportivos y a más áreas verdes, que es lo que ahorita están demandando los hermosillenses, sobre todo los jóvenes. No tienes una sola unidad deportiva, la gente está jugando en canchas prestadas, sin pasto sintético. Cuando lo tuvieron se lo pusieron hace 10 años y nos hemos comprometido con todas las ligas deportivas. Y por último, decirles que evidentemente para mí el hecho de estar trabajando en un proyecto como la reelección, pues ha exigido de mí mucha prudencia y mucha templanza. Desde el primer día que salí de Palacio Municipal, cuando pedí licencia, el candidato de la Alianza se atrevió a escribir un tuit diciendo: deberías de pedir perdón. Y lamentablemente ese día me di cuenta del nivel, ¿sí?, del candidato de la Alianza. Yo con ustedes comenté, la última vez que yo estuve con ustedes en esta mesa, yo comenté que a mí me parecía que el Toño Astiazarán debería de evitarle la pena a su familia de llevarles una derrota más, porque no iba a ser candidato a gobernador. Y el premio de consuelo es ser candidato a la alcaldía de Hermosillo. Y lamentablemente ahorita está cometiendo los errores que comete una persona desesperada. Y lo vimos el día de ayer. Julio Ulloa fue el secretario del ayuntamiento con el Maloro Acosta. Fue el orquestador de la concesión del alumbrado público.
de uno de los negocios más corruptos y fraudulentos de la ciudad. El día de ayer se reúne el Toño en la Huerta de Pablo con el Zuilo, que fue el comisario del Maloro, reuniendo un grupo de policías, preparándose para el día D. Y lamentablemente el hecho de que el Maloro, con su mano izquierda y su mano derecha, estén apoyando al Toño Astiazarán, pues evidencia lo que todos sabemos. El Toño de panista no tiene un pelo, es una revista en donde la mayoría de los panistas no está apoyando al Toño Astiazarán, pero también un gran grupo de priistas repudia la candidatura del Toño Astiazarán. Y por eso vemos que no es capaz, como dicen por ahí, junta más un atropellado que el Toño en un evento. Y no hemos podido ver una sola línea discursiva que conecte. No tiene idea de la capacidad de reflexión que nosotros hemos logrado desde hace muchos meses en esta ciudad. Esta ciudad no va a permitir que regresen los corruptos, no van a poder ganar Hermosillo. Nosotros estamos muy, pero muy adelante en las encuestas, y no solamente en las encuestas, en el ánimo social. El día que ustedes quieran, váyanse al mercado municipal, a cualquier ley, a cualquier tienda comercial, a cualquier farmacia, pongan una urna móvil. ¿Por quién va a votar? Es una pela la que les ponemos. Y me va a dar muchísimo gusto mandar al basurero de la historia a una persona que no entendió sus limitaciones. Porque aquí en Hermosillo lo que no podemos permitir es que regrese otra vez una clase política en donde ya están pensando cómo le van a hacer para el contrato de energía solar. El Toño Astiazarán buscó al director del agua de Hermosillo para que él le vendiera a través de sus empresas energía y que no pagara el organismo operador del agua, pero nosotros no hemos querido dar ese paso porque el organismo operador del agua tiene serios problemas. La energía solar, los paneles solares son un negocio personal del Toño. La concesión de la basura en Guaymas fue el tema en el debate de todos los candidatos a la alcaldía de Guaymas, porque fue una concesión al estilo Maloro, como concesión el alumbrado público, que apesta a corrupción, que los pobres alcaldes tienen 15 años lidiando con esa concesión, ni tienen dinero para pagarla, ni recolectan la basura, y es una obra y gracia del Toño. Tenemos un montón de expedientes de terrenos donde les bajan valores catastrales, los venden sin autorización del cabildo. Eso es tráfico de influencias. O que me diga por qué baja un recurso federal, se lo da al alcalde en aquel momento, Gerardo Figueroa, del PRI en Peñasco, estaciona sus aerogeneradores en un terreno que le compra, siendo secretario de Turismo, a Gustavo Brown, y después esos aerogeneradores se crea un fideicomiso en donde su esposa y él son los dueños, pues. Entonces, una persona que se sirve del recurso público para favorecerse, que ante la desesperación es capaz de hacer un pacto con el diablo, como es ir a hacer el pacto con los operadores del Maloro, que por el amor de Dios el problema y la crisis de seguridad que tuvo esta ciudad hace 3 años es por la corrupción que hay. El estar incitando a los policías a que el día de roben las urnas, pues ustedes díganme qué tan confiado andan en las encuestas. Los acontecimientos que acaban de suceder, en donde yo estoy convencida de que el Borrego Gándara no puede estar exento de esta situación y tiene que exigirle a su equipo que le diga quién nos perforó el acueducto Independencia, porque que les crea a su abuela que se equivocó la empresa gasera, y están presentadas las denuncias. Antier casualmente se estrelló un carro en una torre de CFE donde nos saca de operación varias baterías de pozos. Entonces le están apostando a lograr el enojo de la gente, porque además son bastante poco inteligentes. Hace no muchas semanas empezó el Toño diciendo, en Hermosillo 70% de las colonias no tienen agua, y empiezan a suceder estos eventos, como si yo acabara de nacer el día de ayer. El Toño nunca se había enfrentado a una candidata superior a él, y el 6 de junio se va a dar cuenta porque nunca debió haberse puesto de intruso en un proyecto en el que nadie lo quería, porque no era el invitado a la fiesta, y llegó él. Entonces nos va a tocar ponerlo en su lugar. Ahora, afortunadamente, nosotros tenemos en Hermosillo una base electoral muy grande. Hermosillo es uno de los municipios en el país
que mejor evalúa al presidente Andrés Manuel. Y Hermosillo es bastión de Morena. Y que se escuche fuerte y que se escuche lejos. En Hermosillo va a ganar Morena. Y de eso me encargo yo. Y tenemos evidentemente un trabajo social, un trabajo político que nos ha permitido ir generando esta confianza. Porque más allá de la alcaldesa que ha tenido que enfrentar una crisis financiera, soy una persona que ha tenido que enfrentar la necesidad de integrar un equipo. Yo no tenía equipo para gobernar Hermosillo, no tenía idea de con quién iba a lograr gobernar Hermosillo. Y para mala suerte de ellos, pues yo no tengo ni un pariente en Hermosillo, ninguno. Mis papás viven en Peñasco y mi hermana en Mexicali. Entonces aquí no aplica el del hermano, el del yerno, el del compadre, el del tío, el del hermano, el del etcétera, etcétera. Y afortunadamente tenemos la oportunidad de presumir que el proyecto que en campaña yo ofrecí de que ganando íbamos a integrar un gobierno ciudadano, pues nos vamos repasando si quieren dirección por dirección. Y podemos empezar por la dirección que históricamente ha generado la corrupción más grande en esta ciudad, que es en la obra pública. Por eso cuando Javier Gándara fue alcalde, no conforme con el recurso que consiguió de Felipe Calderón, del gobernador Padres y de todo el recurso que le envió Manlio a través de los diputados, todavía fue y endeudó a la ciudad de una manera impresionante. Fue el que heredó más de 2,000 millones de pesos en deuda a corto plazo, desasiados, ambiciosos, sin límites. Y todos los que están aquí sentados, nadie tiene su vida resuelta, como yo tampoco la tengo. Pero estos políticos que llegan a gobernar 3 años para resolver su vida, pregúntenme cómo le hace un exalcalde para andarse paseando por todo el mundo. Porque con la quincena que yo gano, yo tengo que pedalearle. Y el día que a mí se me acabe el trabajo en la administración, yo le tengo que salir a pedalear y a tocar puertas y entregar currículums, sino cómo alimentamos a 4 chamacos. No te da el servicio público para eso. Y no hay pudor. Ahí está la planta tratadora de Javier Gándara. Un negociazo, 900,000 pesos mensuales me ofrecía FIPASA por dejar las cosas como estaban. Y lo que me ofrece la concesionaria del alumbrado público, bueno, resolvía la vida de mis hijos, de mis nietos y mis bisnietos. Y ahí está cancelado el contrato y estoy cancelando la PETAR y ya me dieron medidas cautelares para el relleno sanitario. El problema que tienen todos mis adversarios es que se están enfrentando a una persona que no tiene ambiciones económicas. Mi ambición es por trascender en el servicio público y en el servicio a los demás y no me van a ganar en esta convicción. Nadie tiene más autoridad moral que yo para continuar gobernando esta ciudad. Entonces, pues hasta aquí la dejo yo. Creo que hay muchas cosas que podemos platicar. Muchas gracias por escucharme. Adelante con la primera pregunta. Adelante, Alejandro Padilla. Celina, ¿Esta es tu pluma? ahorita hablaste de corrupción y de malos manejos y de todo eso. En tu administración, ¿a quién acusaste? ¿A quién llevaste a la cárcel o qué pasó? Mira, Alejandro, nosotros tenemos 162 observaciones y expedientes abiertos en Contraloría. Están inhabilitados un poco más de 18 funcionarios, sobre todo por el tráfico de influencias y por daño patrimonial, en el tema, por ejemplo, de las paradas de camión. Seguimos inhabilitando funcionarios. Hay un tema hay una línea muy delgada entre ser actor, actriz de la política a ser un profesional de la política. Es una línea muy delgadita. Y a mí nunca me vistes haciendo panchos y haciendo sainetes, presentando denuncias y vénganse los medios y véanme, porque yo soy una profesional. Para yo integrar un expediente en contra de una persona, no es un interés que venga del estómago, del hígado, tiene que ser un interés genuino de proteger el patrimonio de la ciudad, y eso lleva un tiempo. Hay denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación. Yo me reuní con el auditor en la Ciudad de México porque están observados 2 créditos que el Maloro utilizó en gasto corriente, y eso es un delito. En lugar de tú no puedes irte a los bancos a pedir largo plazo y gastártelo en gasto corriente. El Maloro lo hizo.
pero ese es un terreno que tiene, a mí la Auditoría Superior de la Federación me requiere documentación y yo presento la documentación, pero el encargado es la auditoría. El presidente municipal en ninguna de las facultades que tiene ahí dice, meterás a la cárcel a todos los exalcaldes. Esa no es mi tarea. Mi tarea es resolver los servicios públicos. Hemos hecho todo un trabajo administrativo junto con el ISAF y con la Contraloría. Presenté yo en tiempo y forma una solicitud de juicio político. ¿Y qué hicieron los diputados? Se limpiaron con el juicio político. Ya después supe quiénes se metieron a operar y a operar para que ni siquiera se llevara a cabo la sesión de la comisión. Y fueron gente del PRI. Entonces, evidentemente, yo no voy a desgastar mi tiempo en estarme yendo a presentar denuncias a la Fiscalía Anticorrupción cuando sé que no van a proceder. Yo tengo que trabajar, porque o trabajo, fíjate, ahí está el gobierno del Estado, fíjate, metieron al bote a Santa María y medio mundo, muchos expedientes falsos, armados, y ahí andan juntos otra vez, pues. Entonces, es el ridículo, es el absurdo, una Fiscalía Anticorrupción que nada más funciona para amedrentar personas y familias, porque no están buscando en la Fiscalía Anticorrupción, ni en la Fiscalía, porque la Fiscalía Anticorrupción depende de la Fiscalía Estatal, no están buscando en realidad transparencia, porque son corruptos igual, si no ve cómo se endeudó el gobierno y duplicó su deuda. Yo cuando fui diputada, yo advertía lo de la estafa maestra, en Telemax. Ahí en Telemax llegaron más de 400 millones de pesos de la estafa maestra. ¿Por qué no está ya el director de Telemax ahí? Porque fue parte de la corrupción. ¿Dónde está ese dinero? ¿En dónde está? Son corruptos igual. Entonces, yo no soy como ellos, yo no soy de su calaña, yo no me levanto pensando en venganzas, yo me levanto pensando en qué soluciono, cómo mejoro mi trabajo, cómo hago mejor las cosas, y la Contralora que haga su chamba, y el síndico que haga su chamba, porque qué cochinero en la sindicatura también. Se adjudicaban terrenos que la gente no podía pagar predial, bajaban valores catastrales y se los autocompraban, y se llevaron al baile un montón de empresarios. Ese es el tema. Entonces, yo creo que las autoridades tenemos que ser bien maduros, es muy poco el tiempo que tienes, pero de ninguna manera hemos estado con los brazos cruzados. De hecho, el día de ayer estuvo uno de los funcionarios en Proyecto Puente haciendo el resumen de todas las inhabilitaciones y de todos los expedientes, porque sí hemos estado procediendo. Hemos citado al extesorero, a Tadeo, a ese donde lo vea lo cacheteo. Nunca me lo he topado, porque ese señor entregó una ciudad como si estuviera entregando un changarrito de dulces. Nunca tuvo los pantalones de sentarse para decirme, aquí está la situación. 15 días antes de irse Tadeo, 15 días antes de irse entregó créditos fiscales como si estuviera entregando pan caliente. 170 millones sin pasarlos por cabildo. Se le ha requerido a comparecer en la Contraloría y nunca ha tenido el valor moral. ¿Y dónde está la persona? Entonces, es un cochinero, pues es una clase política podrida, acostumbrados a estarse tapando unos al otro el tufo de bandidos. Y es muy peligroso que la ciudad retroceda a un trienio. Por eso, evidentemente, la gente dice no. Déjenos con la Célida mal hablada, mala para cantar, chillona, pero esta mujer no se está robando el dinero. Entonces, al final del día, pues no hay personas perfectas, yo no soy perfecta, pero sí veo honestamente que la gente está reconociendo el esfuerzo que hemos hecho y sobre todo que entendemos que así como el presidente Andrés Manuel necesita más tiempo para avanzar en su transformación y en el régimen que está logrando empezar poco a poco a limitar, porque cambiar un régimen político es brutal. O sea, si no, vean la furia con la que están atacándolo, ¿no? Me dio mucho gusto anoche porque se la pasan criticando que está ahuyentando la inversión. Somos el país que más ha logrado captar inversión extranjera directa el año pasado. Es el presidente de los mandatarios más queridos y reconocidos del mundo. Ayer compró los otros 50% de acciones de una refinería. Entonces, ubiquémonos en la realidad. Pues las fobias que se tienen contra la Cuarta Transformación no son objetivas, ¿no? Entonces, yo creo que sí
es importante, como tú dices, no solapar, pero definitivamente yo lo que hice fue combatir la corrupción del mal oro. Y por eso cancelé la concesión del alumbrado público y he corregido 1000 cosas. O me clavaba en meterlo al bote, que eso no hubiera generado ningún beneficio, al menos no para la ciudad en corto, ¿no? Nada más satisfacer un deseo de que la gente desea verlo en la cárcel. Esa es una realidad. Muchísima gente de Hermosillo quisiera ver al mal oro en la cárcel. Pero esa no es mi tarea, también ahí hay un desfalco en el Registro Agrario Nacional, entonces hay muchas aristas. Yo creo que lo mío es mejorar los servicios públicos. Muy bien, ¿quién más desea hacer una Adelante, pregunta? Arturo Ballesteros. El Arturo. Pachoco, Albat. Creo que todos los mexicanos, los niveles de gobierno, son conscientes de debe dar los servicios públicos. Creo que lo personal, a título personal, se lo dije a una candidata que vino antes. Digo bien, porque haya visto cancelado las concesiones, pues que hace un negocio entre el político y el empresario. No va a ser Hermosillo, es a nivel Sonora, a nivel México, ¿no? Fue un nicho que agarraron los políticos y las empresas españolas, las que tú quieras, pasta, para hacer negocios. Llegaste tú y dijiste bien, creo que generó empatía en la sociedad que has cancelado la luz, vas sobre gente sobre la basura. Tengo entendido que quieres cancelar la planta tratadora de aguas residuales. ¿Está onerosa, sí o no, se la planta? Y segunda pregunta sería, pues el agua, ¿no? Creo que estás consciente, aparte de ser candidata, tienes la radiografía del problema del agua pues, que se viene, ¿no? De hecho, tú estás consciente que se está pagando mucho, que está costando mucho agua de Hermosillo, pagarle a la CEA los recibos de la Producto Independencia, por eso creo que mandaste reparar una o dos, ¿cómo se llama? Bombas. Las bombas potabilizadoras de las aceras. Hay un referendo, pues está el asunto del reservorio, está la cosa del ramal, el ramal norte, donde dicen que están involucrados funcionarios del PAN y empresarios, entre comillas, de la sociedad del Hermosillo. Pero está el problema del agua, pues que cómo acabar con este diferendo, sería con el sur, pues que ellos quieren que cada municipio salga con sus propias cuencas. Creo que no sé qué elección tenga de estos países. Bueno, si se acaba la chingada, pues los salgo aquí por Hermosillo y que Obregón salga con su y cerramos la bomba. Porque viene una sequía, Claudia, pues, perdón, estamos hablando de 80,000 hectáreas y no 9 en el Yaque. Te friegas el ritmo. Y 1000 hectáreas más en el mayo. O sea, hay un problema de sequía muy serio. Creo que Hermosillo necesita más bombas, pero al margen de eso, ¿qué alcaldesa va a tomar la decisión? Pues, cierro ya, pues no me cuesta muy caro traerme el agua allá, creo que tú lo dijiste una vez ya. Sí, es carísima. Entonces, ¿qué hacer con ese diferendo ya aquí Hermosillo y el asunto de la planta tratadora? ¿Por qué no quieres cancelar? ¿Es un negocio, sí o no? Mira, nosotros cuando empezamos a analizar el tema de la planta tratadora, lo empezamos a analizar porque nosotros cada mes tenemos que pagar casi 18 millones de pesos. Eso es lo que está pagando el organismo operador del agua, casi 18 millones de pesos. Porque se pagan 4 tarifas, la T1, la T2, la T3 y la T3 se divide en 2, son 4 tipos de tarifas. La T3 habla de los costos de operación de la planta, entre los que, por ejemplo, incluye que el traslado de los lodos sea al relleno sanitario. Hoy por hoy los lodos los dejan ahí afuera a la intemperie. Entonces, nosotros empezamos a hacer una serie de cuestionamientos al fideicomiso. Si gustan cerrar la puerta, por favor. Entonces, en ese fideicomiso nos empezaron a ocultar mucha información. No nos querían dar información. Porque en un principio, esta planta tratadora, como bien lo dices, viene ganando le adjudica a Javier Gándara a FIPASA el contrato, pierde 2 veces la licitación
no ganó la licitación la empresa que él quería porque no tenían los suficientes requisitos. Pues ahí el negocio lo tenía pactado con FIPASA, pues ahí estaba la mochada, entonces pues no podía ganar otra empresa, tenía que ganar FIPASA. Le entrega el contrato a FIPASA. Entonces empezamos a darnos cuenta de que nunca habían funcionado los biodigestores que iban a producir energía, la calidad del agua tratada que ellos están obligados en todo el proceso a tratar, no pasaban las pruebas de laboratorio, y empezó ahí un estírale y aflójale, que lo tengo que decir con toda claridad, con un tremendo contubernio de funcionarios del organismo operador del agua. ¿Por qué? Porque esta gente arregla a los funcionarios y la cooperación de los funcionarios la va cada mes fortaleciendo y administrando. Entonces, cuando el funcionario responsable de decir no está cumpliendo con la prueba de laboratorio, por lo tanto no te pago la T3, pues evidentemente jamás lo sancionaban, hasta que tuvimos que, personalmente me tuve que meter yo hasta la cocina, y nos dimos cuenta de que no tenemos por qué pagarle la T3, que son casi estamos hablando de 6 millones de pesos. Lo otro son intereses al capital. ¿En qué punto vamos? ¿En qué punto vamos? Vamos en el punto en que al banco ya le demostramos que hay un incumplimiento de gran parte del contrato, de casi todas las cláusulas. Y estamos en posibilidad de cancelar ese contrato. ¿Qué va a suceder? Lo mismo que sucedió con el alumbrado público. Saco a la empresa, ya no hay negocio, y el organismo operador del agua toma el control de la planta tratadora, que no me va a costar a mí 10 millones de pesos operar esa planta. Pues si se tienen que tener 3 dedos enfrente. Yo no tengo la menor idea de la operación de una planta tratadora, pero me he tenido que sentar con personas que son especialistas, han ido y me han dicho, está sumamente fácil de arreglar esto, y habrá que hacer alguna inversión en equipamiento, pero es mínimo comparado con esa deuda que se tiene. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues hacer una renegociación con el banco, cambiar tasas de interés y todo, para poder lograr darle un respiro al organismo operador del agua. Sobre el tema del acueducto Independencia, yo lamento mucho este problema político entre el sur y nosotros, pero hace falta objetividad en el análisis. El acueducto Independencia no se va a pagar, ni se apaga ahora, ni se apaga en 10 años, y no se va a pagar nunca, porque el acueducto Independencia ya está reconocido pues como la fuente de abastecimiento de agua de Hermosillo. 30% del agua que llega a Hermosillo proviene del acueducto Independencia, y no tenemos nosotros en este momento la capacidad para poder apagar las bombas del acueducto Independencia. Esa es una realidad, y ahí está la prueba. Van los operadores oscuros de la campaña de la Alianza, nos perforan el acueducto Independencia y se quedan 89 colonias sin agua. Esa es la realidad. Y echamos a andar la planta potabilizadora 3, y echamos a andar más de 7 pozos, uno de Pueblitos que tenía 12 años que no estaba funcionando, estamos a punto de conectarlo a la red. Yo cometí el error de irme al Congreso a pedir la APP para lograr terminar de enterrar la tubería. A mí la gobernadora me entregó la tubería con un documento notariado. La tubería, los 11 kilómetros que faltan para terminar la conexión del acuaférico, la tubería yo ya la tengo en resguardo. Entonces, nos hace falta terminar una tubería, y no con la intención de prender otras bombas, si nos están cobrando 10 millones de pesos de luz al mes. Y soy la primera administración en la historia que un gobernador no apoya con este subsidio. Ni Gándara, ni López Caballero, ni el Maloro pagaban la luz del acueducto. Llegó Célida López y la administración de Morena y estamos pagando. Entonces, necesitamos esa distribución correcta del agua hacia el norte. Pocos entienden de este tema. Hay muchos opinólogos que no tienen idea de lo que en realidad significa terminar
terminar el acuaférico o el ramal norte como se le llamaba antes. Necesitamos distribuir el excedente de agua que tenemos aquí al norte, conectar todas las fuentes de agua y dejar de estar trasvasando. Y lo que es todavía más fregón es que estaríamos en posibilidades, una vez teniendo esta obra, de conectar ahora sí la presa del Molinito. Porque cuando llueve se desfoga esa presa. En el 2019 casi llorábamos de toda el agua que teníamos que desfogar, porque ahí deberíamos de tener una obra que pudiera ayudarnos con un reservorio natural cuando llueve, para no estar tirando esa fuente de agua natural, que sería el agua más barata y que podríamos conectar al acuaférico. Ya tenemos el monstruo de una planta tratadora, es un monstruo blanco al norte de la ciudad, y entonces podríamos resolver un problema todavía muy significativo, que es el que hoy parques industriales y desarrollos inmobiliarios estén frenados en el norte porque yo no les puedo dar factibilidad de agua. Entonces, sí creo sinceramente que este tema es un tema que no tiene reversa. El acueducto Independencia es la fuente más importante de Hermosillo después de sus captaciones, y es algo que yo creo que no está en discusión, como tampoco está en discusión extraer más agua. Yo soy la primera que me opongo a extraer más agua. Con eso que estamos extrayendo, con eso es suficiente, no necesitamos más. La ciudad también tiene que invertir en sus propios pozos, en su propia infraestructura, en sus baterías de pozos, etcétera. Yo creo que con esa aportación es suficiente. Adelante, Gustavo Tena. Seguida, pues yo creo que cuando fue lo del que quedaste selecta por vez primera como alcaldesa, pues algunos comentamos que te había sacado el premio del Tigre. Yo creo que ya adentro te diste cuenta que había tigre, había un león y había 2 o 3 pirañas. Tigre contagiado sí. de COVID. Sí, porque gobernar todo el 2020 en pandemia no crean que ha sido fácil. Ahora, el tema de la inversión en Hermosillo, yo he comentado en varias de mis columnas que Hermosillo está atrasado entre 30 y 40 años aproximadamente. Y veo que muchos candidatos hablan de meter modernidad, de meter unas inversiones de renglón muy padres, se habla incluso de un tren, pero no he visto nada que vaya y ataque lo que son los cimientos de la ciudad. Heredaste, es una ciudad que por generaciones, pues como no llueve, pues no se le metió mucho dinero al drenaje fluvial, como se le metió. Y la red de lo que es la distribución de agua también requiere de inversión. Y empezaste tu plática, y yo creo que muy bien, con la cuestión de pagar lo que está, el endeudamiento que se venía gestando. Sin embargo, ahora que vas a entrar nuevamente, por lo que veo, como están los números, como alcaldesa reelecta, pues vas a atacar eso lo que son los cimientos, esa va a ser tu legado, los cimientos, o sea, levantar esto para que puedas sostener otras obras que sí llamen más la atención mediáticamente a lo mejor, pero los cimientos de la ciudad están muy mal. Mira, la crisis financiera que están viviendo los municipios de este país ya no da para esos alcaldes faraónicos que quieren hacer un puente el legado de mi puente. No, necesitamos pavimentar las calles de las colonias que tienen 30 años esperando pavimento. Necesitamos volver a lo básico. Yo creo que el siguiente alcalde, el alcalde o alcaldesa que tome las riendas de la ciudad en el 24, tiene que ser muy bien cuidado el voto, porque yo entregaré una ciudad en condiciones muy distintas. El saneo financiero que nosotros estamos haciendo le va a permitir al alcalde o alcaldesa del 24 al 27 y ojalá sea del 27 al 30 para entonces poder consolidar un modelo económico y financiero con esta ruta de la austeridad, del combate a la corrupción y de la buena administración. Entonces creo yo que el alcalde que esté en ese periodo o en esos periodos tendrán más oportunidad. Yo la única oportunidad que veo de hacer una inversión, como tú dices, ¿no?, que se vea realmente una inversión importante, necesitaríamos más de 3,000 millones de pesos para cambiar toda la red de distribución de agua y de drenaje en el municipio. Y eso es nada más el drenaje, no estoy hablando del pavimento.
Entonces, pensar que una administración va a ser capaz de hacer esto con las condiciones de endeudamiento que tiene la ciudad es imposible, a menos que pues el siguiente gobernador le quiera entrar de a buenas, ¿no? Yo cuando fui diputada, yo identifiqué publicidad, propaganda, asesorías, pagos de seguridad privada. En este estado se pagan más de 600 millones de pesos de seguridad privada que contrata el estado. Para tener seguridad privada no sé haciendo qué. En gastos de publicidad y propaganda, en asesorías, en arrendamientos, nada más. El otro día en una plática en un café con Alfonso le dije, a mí nada más dame lo que se están chingando en asesorías y en seguridad privada y dámelo anualmente para pavimento y yo con esto salgo. Estábamos a punto de entrar a un evento con los líderes de Colonia, entonces evidentemente sabemos que hay un despilfarro impresionante en el gobierno del estado. Yo ya hice mi tarea, yo ya fui diputada, yo ya revisé cuentas públicas. Se gastan más de 800 millones de pesos en propaganda, en publicidad al año, en asesorías. ¿Asesores de qué? Pero pues todos sabemos que las asesorías evidentemente son, pues es muy fácil manotear dinero ahí. Entonces, si hay voluntad del siguiente gobernador para ayudar a Hermosillo, se va a notar la diferencia. Nosotros dependemos del apoyo del siguiente gobernador y de la gestión intensa que llevó al hartazgo al presidente de la República y que ya por hartazgo de plano nos tuvo que mandar dinero. Soy el único municipio del país, el único al que el presidente Andrés Manuel le depositó en sus cuentas dinero para pavimentar. El único en el país, a ningún otro. Y a mí me lo dijo antes de, cuando salimos del Héctor Espino, hazlo bien. Si lo haces bien, porque el presidente tiene mucha preocupación, porque es un manoteo increíble pues en la obra pública. Porque el manoteo del 30%, ¿de dónde sale el 30% de mochada en la obra pública? De la calidad de la obra, pues si aquí en Hermosillo hay calles que se arreglaron hace 6 años y están hechas pedazos. Una buena recarpeteada te dura 20 años, pero hay un sistema de corrupción impresionante. Entonces, yo la verdad, yo creo que se requiere mucho talento y se requiere mucha serenidad para no estar haciendo tonterías y estar generando más problemas a la ciudad. Porque muchos alcaldes se fueron por la ruta fácil, pido más dinero para hacer más obra, porque no, hay que también tener la cara y la entereza de decir, no puedo hacer más obra porque tengo este problema financiero. Y explícaselo al taquero y al bolero y a la señora del barrio, sí te entienden, la gente entiende cuando uno tiene el valor de explicarle a la gente. Pero hay que tener templanza para decir, no lo puedo resolver ahora por esto y esto y esto, pero estoy haciendo esto y esto y ahí voy. Ya para septiembre de este año vamos a haber invertido más de 800 millones de pesos. Más de 800 millones de pesos de obra sin deuda, que eso es lo que nos hace ser el mejor gobierno municipal en los últimos 15 años. Última pregunta. Adelante, Gilberto Armenta. Gracias, candidato, bienvenida. Retomando este tema de obviamente el presupuesto que le hayan entregado pues no ha sido suficiente. ¿Dónde se quedó el resto del presupuesto que se supone invertir en 3 años en el recarpeteo? Y tomando esta última afirmación que usted hace de lo que usted ha recarpeteado en Hermosillo, ¿qué es lo que garantiza que va a durar 20 años ese recarpeteo, esa obra pública que se va a perpetuar hasta 2040 en buenas condiciones? Menciona también ahorita que se resolverían algunas cosas en caso de llegar a su brazo a la gubernatura, si le favorece el voto del 6 de junio. ¿Cuántos presupuestos calcula usted que ocupará Alfonso Durazo como gobernador? ¿Qué tendrá que hacer para que el gobierno federal no se lo recorte, que se eviten los recortes presupuestales al Estado, como ha venido sucediendo sistemáticamente del 2018 a la fecha? Y por último, y en este mismo tema, considerando a Alfonso Durazo como gobernador de Sonora, ¿garantiza usted que esa propuesta declaratoria de la que habló ahorita con el caso del ejecutado Bolívar, de los cubanos que dice que acaba de lavar los cubanos que se acaba de liberar, ¿va a desaparecer esa puerta giratoria por
Alfonso Durazo al frente del gobierno del Estado? Mira, yo lo que pienso es que Alfonso es una persona comprometida, muy comprometida. Y ya con una persona comprometida de entrada puedes apostarle a que las cosas pueden suceder. De este lado, pues, y a mí, afortunadamente Alfonso me conoce muy bien, yo soy una persona tenaz. Y yo hablo y digo lo que pienso y dice Alfonso, ¿cuándo no te sales con la tuya, Celia? Todo el tiempo te sales con la tuya. Entonces, más que salirme con la mía, yo creo que en esta ocasión compartimos los dos, sobre todo él, la gran preocupación del tema de seguridad pública y la falta de compromiso que se ha visto del gobierno del Estado, porque se han logrado pacificar muchos estados. Y aquí es al revés, volteado, aquí se ha intensificado el problema de seguridad. Y no empezaron los problemas de seguridad en el 2018, perdón, empezaron en el 2015, 2016. Ahí empezaron los problemas fuertes en Sonora, mucho después de que él llegó a la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces yo de antemano te digo, sí creo que Alfonso va a tener esta capacidad, este compromiso de tener mejores ministerios públicos, mejor procuración de justicia y sobre todo que pues él no va a permitir que los funcionarios estén haciendo tontos, ¿no? Porque luego eso es lo que sucede, que mucho funcionario dice que hace pero no hace. ¿Cómo le va a hacer él para enfrentar? Tú me decías, ¿qué presupuesto va a alcanzar? La verdad es que eso requiere una conferencia y hay información que yo no tengo completa, no sé exactamente cuál es el presupuesto que él va a necesitar, pero sí tengo claro que va a ser lo mejor que pueda en un escenario muy similar al que yo viví ya estos 3 años, ¿no? Que es llegar y contener el desastre financiero, es llegar y ordenar, es empezar a cerrar llaves por donde se te estaba yendo por el chorro de la corrupción, un montón de recursos que vas a necesitar para poder responder. Y finalmente yo creo que aquí lo importante es que todos tengamos claro que tú no puedes resolver en 2 años lo que no se resolvió en 20, 30 años. Y por eso es importante que uno continúe haciendo su esfuerzo. Y en este sentido, pues yo necesitaré muchísimo el apoyo del siguiente gobernador y tengo mucha fe de que Alfonso nos va a apoyar porque se ha dado el tiempo de recorrer las colonias de Hermosillo. Yo en lo personal soy la responsable de su campaña en Hermosillo y yo asumo mi compromiso en Hermosillo porque son 72 municipios y en 72 municipios el gobernador pues tiene que hacer muchísimo trabajo. Entonces el candidato, que ya es nuestro gobernador, decretadísimo, además así lo dicen las encuestas. Por último, nada más advertirle a su público que por ahí nos llegó el mitote de que don gobernador Riquelme anda mandando operadores para hacer la compra masiva de credenciales. Entonces, ojalá que no caiga ningún operador de ellos en nuestras manos, porque lo vamos a evidenciar y lo vamos a empapelar, porque es un delito electoral andar comprando credenciales, ¿sí? Entonces, están muy desesperados, muy desesperados. No tienen idea la respuesta que va a enfrentar la alianza el 6 de junio. Si la gente tiene conciencia, el pueblo de Hermosillo y de Sonora tiene conciencia, esa unión del PRI y del PAN es completamente ofensiva para la gente que tiene un poquito de decencia y de dignidad. Entonces, ¿a quién quieren engañar con su alianza ciudadana? Es una tortura para la gente. Y pues para mí va a ser un honor. Vamos a defender las casillas con todo. Y no voy a permitir que me roben una sola casilla. Por más reuniones del Toño Astezarán con el Suil y con los policías que estuvieron con el Maloro, ni una urna nos van a robar. Sí que se agarren. Muchas gracias, Celida. Quiero que sepas que las puertas de esta mesa Cancún están abiertas para ti. Queremos que hagas el compromiso, que ya siendo alcaldesa electa nuevamente, estés con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Foto. Y la foto. Sí, y a darle, que hay mucha chamba. Vámonos.